In un territorio caratterizzato dalla sua posizione strategica a metà strada fra Firenze e Siena, si trova Poggibonsi, una città ricca di storia, situata nell'alta valle dell'Elsa, immersa nelle colline del Chianti. Buscabas ser feliz en la riqueza y amasaste, Lucrecio, gran fortuna, pero la paz la hallaste en la pobreza, porque al rico avariento le importuna el temor de perderla y la tristeza. Se nos cierran las manos posesivas, el corazón de piedra se endurece, la sed del oro sin medida crece en injustas ganancias abusivas, y el insomnio remuerde y estremece. Encontraste a Francisco en tu camino, te enseñó el Evangelio con su encanto. Ve y vende lo que tienes, peregrino, si quieres ser feliz, perfecto y santo. La paz del corazón es don divino. De la tercera orden penitente eres, Lucrecio, con tu esposa buena, seguidor de Francisco, el más valiente, el primer eslabón de la cadena de los terciarios, muchedumbre ingente. Gloria a ti, Padre, porque nos creaste. Gloria a ti, Hijo, que nos redimiste. Gloria a ti, Espíritu, nos santificaste. En camino del cielo nos pusiste y en la iglesia de Dios nos congregaste. Amén. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El beato Lucrecio de Poggibonsi nació cerca de Siena, Toscana, hacia 1181. Siguió la carrera de las armas y luego se dedicó al comercio. Iluminado por la gracia de Dios, distribuyó sus bienes entre los pobres y junto con su esposa tomó el hábito de la tercera orden de San Francisco. Sobresalió por su caridad para con el prójimo, por su pobreza, humildad y austeridad. Tradicionalmente se lo consideró como el primer franciscano seglar. Murió hacia 1260. Inocencio XII aprobó su culto en 1694. Su nombre era Lucrecio o Lucesio, pero se ignoran sus apellidos y no se tiene casi ningún dato acerca de su vida. La tradición lo ha considerado siempre como el primer hermano terciario franciscano. Probablemente nació en Galliano o en Rode, Toscana, en el año 1181 y murió en Poggibonsi en el año 1260. Se cuenta que fue un rico y próspero comerciante de paños en la ciudad de Siena. Hombre codicioso de bienes materiales, tuvo que expatriarse junto a su esposa llamada Bonadona a la ciudad de Poggibonsi por sus exaltadas convicciones a favor del papado y en contra de los gibelinos, defensores de los emperadores de Alemania. En esta localidad, hacia el año 1215, los esposos encontraron y escucharon a San Francisco de Asís, y conmovidos profundamente por su predicación y su testimonio, experimentaron una fuerte conversión y acordaron abandonar el mundo y sus afanes para hacerse religiosos.
Parece que no tenían hijos y de mutuo acuerdo decidieron por amor a Cristo y a pesar de amarse como esposos, buscar la forma de disolver el vínculo matrimonial para abrazar cada uno la vida religiosa. Lucrecio con los frailes menores y Bonadonna con las clarisas o damas pobres de Asís. Cuenta la tradición que los esposos se presentaron ante San Francisco para contarle acerca de su decisión y para rogarle que los recibiera en la orden. San Francisco los escuchó benévolamente. Sin embargo, no les dio ninguna respuesta y les pidió que esperaran un tiempo, pues quería discernir claramente qué era lo que Dios quería de ellos. Parece que fue entonces cuando San Francisco empezó a pensar en alguna forma de vida religiosa que pudiera adaptarse a hombres y mujeres que viven en el mundo y que por alguna circunstancia particular no pueden o no deben abandonarlo del todo. Por ejemplo, aquellos que han hecho votos matrimoniales o aquellos de quienes depende en gran medida el bienestar de otros. San Francisco pidió a sus hermanos más cercanos y a las hermanas pobres de San Damián, clarisas, que oraran intensamente para rogarle al Señor que lo iluminara y le permitiera conocer su voluntad acerca de esta situación. No parecía correcto, a pesar de su buena intención, que los esposos deshicieran su matrimonio. Además, al disponer de sus bienes y cerrar sus negocios, dejarían sin trabajo a un gran número de empleados que dependían de ellos. Estos factores, según la tradición, el sentido común y el derecho, les cerraban definitivamente la puerta a la vida religiosa. Sin embargo, San Francisco valoraba la valentía de su decisión y veía en ellos una vocación religiosa particular. Ya otros hombres y mujeres, en situación similar, le habían pedido ser admitidos a la orden: comerciantes, nobles, militares, campesinos, hombres y mujeres de toda condición, y habían sido rechazados por sus limitaciones o inconvenientes particulares. Luego de mucha oración y meditación, tuvo San Francisco la idea genial de fundar una tercera orden, que en toda su originalidad ponía al alcance de todos la vida religiosa sin necesidad de dejar sus hogares y ocupaciones propias de su estado. Dice la tradición que San Francisco escribió una regla para ellos, les indicó un vestido similar al de los hermanos y les dio algunas instrucciones acerca de cómo deberían conformarse y regirse las fraternidades. Esta regla sería la regla de la Fraternidad de Penitentes de Asís del año 1215 y que fue el origen o punto de partida para el Propositum Fratum et Sororum de Penitentia, propósito de los hermanos y hermanas de penitencia, o primera regla oficial de la orden del año 1221, que fue aprobada por los sumos pontífices Honorio III y Gregorio IX. La primera fraternidad de los hermanos y hermanas de penitencia, al parecer, fue la de Lucrecio y su esposa Bonadonna, quienes se establecieron en la ciudad de Florencia. Se cuenta que los esposos regalaron la mayor parte de sus bienes a los pobres y se dedicaron al cuidado de los enfermos en los hospitales. A la muerte de Lucrecio, ocurrida hacia el año 1260, la tercera orden franciscana se había extendido ya por toda Italia y parte de Europa. En este tiempo, los hermanos de penitencia empezaron ya a recibir el nombre de terciarios o hermanos de la tercera orden de San Francisco, y se empezó a dar una organización y estructura a la orden. Los hermanos terciarios presentaron ante la Iglesia la causa de beatificación de Lucrecio y presentaron también muchos testigos y personas que declararon haber obtenido milagros por su intercesión. Tras las investigaciones de rigor, fue declarado beato por la Iglesia. La fiesta del beato Lucrecio se celebra el 28 de abril. Su culto, que se había propagado prácticamente desde su muerte, fue permitido desde 1273 y el Papa Inocencio XII concedió además oficio y misa propios en su honor en el año 1694. Hacia los años 1500, la Tercera Orden se había extendido ya por toda Europa y de allí pasó a América.
gracias a los frailes franciscanos que como misioneros llegaron primero a México. Desde allí se extendió rápidamente tanto al norte como al sur, y hoy la orden está presente en todos los países de Norte, Centro y Suramérica. Beato Lucesio, ruega por nosotros, paz y bien.